Quiero llevarles, hermanos, a una reflexión sobre la importancia del bautismo en el Espíritu Santo. Dígalo conmigo, la importancia del bautismo en el Espíritu Santo. Y vamos a aclarar algunas dudas que podamos tener y pedimos a Dios que sea Él el que venga a ayudarnos. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8 es el texto que yo voy a escoger, pero yo quisiera leer el verso 5 y el verso número 8. Capítulo número 1 del libro de los Hechos, en el versículo número 5. ¿Ya lo tiene, hermano? Bien, vamos a leerlo. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios bendiga su palabra, amén. Pueden ocupar sus lugares, por favor, hermanos. Bueno, yo quiero llevarlos a reflexionar sobre este tema que es muy importante para nosotros como iglesia y como creyentes. Clarificar algunas cosas, hermanos, que son muy necesarias. Por ejemplo, el Señor está teniendo una junta de trabajo con su grupo, con sus discípulos, de una manera muy personalizada, y les da la indicación. Juan bautizó con agua, es correcto, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro, dice, de no muchos días. Pero más adelante quizá ellos, al igual que ustedes, al igual que nosotros, no entendemos muchas cosas. Y el Señor dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso lo da como una instrucción, pero también como un mandato. No es opcional. No es de si yo quiero o no quiero, no, esto es un mandato, es algo que se tiene que hacer porque esa fue la instrucción que dio el Señor. Aquí hay dos cosas, hermanos, muy interesantes que quiero compartir con ustedes y que se desprenden de esta lectura. Primero, cuando dice recibiréis poder, dígalo conmigo, recibiremos poder. Se refiere, hermanos, precisamente, o quiere decir del griego, quiere decir dinamo. Eso es lo que quiere decir, dinamo. Y es precisamente que esa fuerza es lo que nos dará esa motivación permanente en nosotros, que no es solo por un momento, por unos días, sino que es siempre. Esa es la fuerza, el dinamo. Es una energía que viene de Dios, que no es de nosotros, que es ajena a nosotros. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel muchos años antes, no es con espada, ni es con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Por eso nosotros acostumbramos a decir que la obra es de Dios. Usted y yo podemos dejar de existir hoy y la iglesia sigue viva. Usted y yo podemos morir ahora mismo y la iglesia del Señor se mantiene viva porque la obra es de Dios y todo viene de Dios, no de nosotros. Por eso dice, no a nosotros, sino a tu nombre sea la honra, la gloria y la alabanza. Es un dinamo reproductor, hermanos, o un poder sobrenatural que viene de Dios y que es continuo. Dígalo conmigo, el poder de Dios
es continuo. Es algo que viene de Dios, no es algo que nuestra mente va a lograr descifrar o va a lograr, hermanos, comprender. Por eso Pablo dice, la mente natural jamás entenderá las cosas que son del Espíritu. Ahorita les voy a explicar que esto es como un portal cósmico donde entramos a una vida sobrenatural. Y Pablo nos hace una clarificación muy fuerte con relación a esto cuando escribe a la iglesia de Corinto sobre cuál es la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Por eso aquí nos habla también, en segundo lugar, el Señor hace referencia, y entonces me seréis testigos, dice. Entonces me serán testigos. Esta palabra testigo, hermano, viene del griego que se refiere a mártir. A eso se refiere. Se refiere a ser un mártir. Es decir, a darle toda nuestra vida a Cristo. No es cierto momento. Por ejemplo, para muchos cristianos que son muy buenos, y qué bueno que son así, pero pueden ser mucho mejor. Para ellos Cristo solamente es el del domingo de las 10:30 a las 2 de la tarde y se acabó. Toda la semana nos olvidamos. Y ese es el Cristo que ellos adoran, el de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde cada domingo, o cada lunes a las 7, o cada miércoles a las 7, de 7 a 9, pero fuera de ahí vive la vida normal como cualquier otro ciudadano en este mundo. Y cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, todo cambia. A eso se refiere. Entonces me seréis mártires, es decir, que me entregarán todo o nada. Claro, esto es un acto voluntario. Nadie está obligado a servir a Dios a la fuerza, sino que es un acto voluntario. Y jamás debemos hacerlo por emoción, porque eso de hacerlo por emoción, hermanos, nos lleva a una vida religiosa fanática, de hacer las cosas sin saber por qué, de hacer las cosas sin entender por qué. Pero cuando viene la revelación de Dios a nuestra vida a través del bautismo, Él nos dará claridad, nos dará seguridad, nos dará conocimiento, y Él nos dará todo lo que nosotros necesitamos para poder servir a Dios por convicción y hacerlo siempre con todo nuestro corazón. Es decir, hermanos, que cuando viene esa fuerza maravillosa, por eso es la importancia del bautismo del Espíritu Santo, es que tenemos que consagrarnos totalmente al Señor. Consagrarnos totalmente. Ahora, cuando nosotros vamos, hermanos, a estudiar esto, el primer punto que quiero yo considerar son los antecedentes históricos del Espíritu Santo. ¿De dónde viene esto? Apareció, algunos dicen, apareció de repente. No, siempre ha estado con nosotros desde el Génesis. Después vuelve a aparecer en el libro de los Jueces, cuando el Espíritu de Dios venía sobre algunos hombres que no eran los más idóneos. Y a veces donde no había, Dios sacaba de la matriz muerta de una mujer, como fue la madre de Samsón, y hacerlo juez para Israel y liberar al pueblo de Israel. Pero venía el Espíritu de Dios sobre cada uno de ellos. El Espíritu está presente. Después lo vemos en los profetas, cómo venía el Espíritu de Dios sobre de ellos, como decía Elías. Y finalmente se cumple todo lo que estaba ya programado por Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo que hemos leído, y en el capítulo 2, de repente vino del cielo algo extraño, algo raro que ellos nunca habían experimentado y que nadie había experimentado jamás en toda la historia de la humanidad por más de 4,000 años. Aparece ahora la evidencia del poder de Dios. Esa es una evidencia, hermano, de que Dios nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. Dígalo conmigo, Dios nunca nos ha dejado
y nunca nos dejará. Desde el principio de la vida, hermanos, en nuestro planeta, Dios empezó a manifestar su plan en donde enviaría este don de lenguas a la tierra para cumplir su propósito. La primera vez que Dios envió lenguas, ya se los he dicho, es en Génesis capítulo 11, donde se nos cuenta la Torre de Babel, que es símbolo del aposento alto. La Torre de Babel es símbolo del aposento alto. Lo que estaban haciendo era bueno, pero les faltaba. Y eso que les faltaba fue lo que los desvió. Sus corazones se llenaron de orgullo, de soberbia, de altivez, y llegaron a pensar que no necesitaban de Dios. Y a veces nuestro comienzo, hermanos, en la vida como creyentes es bueno, pero por nuestros descuidos empezamos a desviarnos y empezamos a llenar nuestra vida cristiana. Óiganme por favor, empezamos a llenarnos de esos microvirus que no se ven, pero se comienzan a sentir, de esos microbios espirituales en nuestra mente que nos comienzan a desviar de nuestra relación con Dios, y empezamos a hacer cosas que nosotros sabemos que no están bien, pero como nos gusta, nos agrada, nos satisfacen, y buscamos argumentos para hacerlos, y empezamos a entristecer al Espíritu Santo y empezamos a apartarnos de las cosas que son agradables a Dios. Eso es precisamente allá en esa Torre de Babel, que fue símbolo de rebeldía, de arrogancia del género humano. Ahí fue la primera manifestación. La Torre de Babel, les vuelvo a repetir, es un tipo del aposento alto de Jerusalén, en donde Dios también derramó de su Espíritu Santo sobre sus discípulos. Y así, de esta manera, sería también la dispersión del Evangelio del Señor Jesucristo en todo el mundo hasta lo último de la tierra. ¿Para qué vamos a recibir poder? Dice, cuando venga, ustedes van a recibir poder, y cuando tengan el poder, entonces me serán mártires, me servirán y llevarán el Evangelio a Jerusalén, a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra. De tal manera, hermanos, que lo que empezó hace más de 2000 años llegó hasta aquí, hasta Ciudad Victoria. Llegó al estado de Tamaulipas. Y si somos salvos es porque Dios es fiel a su palabra y cumplió que este evangelio llegara también a nosotros, y ahora somos libres y glorificamos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Cuando nosotros analizamos esto, hermanos, fue apareciendo después en el libro de los jueces, después en los profetas, y comienza a hacerse más palpable cuando el Espíritu Santo aparece en acción. Ese fue el mensaje del ángel Gabriel cuando fue a encontrarse con la bienaventurada Virgen María, y le dice: bienaventurada eres, mujer, porque has hallado gracia delante de Dios, y lo que se posará en ti no es obra de hombre alguno, sino que es obra del Espíritu Santo de Dios. Son cosas que a veces son difíciles para nosotros, hermanos, el poderlas dimensionar. Pero ahí están como un antecedente histórico del Espíritu Santo. Él siempre ha estado con nosotros. El Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros. Pero hoy toma vigencia porque el Señor Jesús así lo dijo: yo me voy, pero no los dejaré solos, les enviaré al Espíritu Santo, y Él estará en vosotros, estará con vosotros, y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Hay muchos cristianos que van a iglesias que no son pentecostales como nosotros. Dígalo conmigo: nosotros somos pentecostales. Más fuerte, no los oigo. Nosotros somos pentecostales. Pero hay muchos cristianos, buenos cristianos, que no son pentecostales y que no creen en el hablar en otras lenguas. Y ellos nos han dicho muchas veces: nosotros también tenemos al Espíritu Santo. Y eso es verdad, es correcto.
Pero la única diferencia, dicen ellos, es que no hablamos en otras lenguas. Su argumento es que todos los que somos salvos tenemos al Espíritu Santo, y eso es muy cierto. Eso es correcto, y son buenos cristianos, son buenas personas con un buen concepto de lo moral, muy respetables. Pero es muy distinto, hermanos, nacer del Espíritu Santo y otra es ser bautizados en el Espíritu Santo. Son cosas distintas. Y eso no lo digo yo, lo dijo el Señor cuando se entrevistó a Nicodemo, el gran maestro, el gran erudito. Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver. Tienes que nacer de nuevo para poder entrar a la gloria de Dios. Tú tienes mucho conocimiento de Dios porque eres el gran maestro en Jerusalén. Eres el respetable, el que todo lo sabe, pero nunca has experimentado a Dios como debes experimentarlo. Hay muchos buenos creyentes, buenos cristianos, pero nunca han experimentado el bautismo del Espíritu Santo, y eso es muy importante. Una cosa es nacer del Espíritu Santo y otra cosa es ser bautizado con el Espíritu Santo. Eso dice la Biblia. En segundo lugar, sin lugar a duda, hermanos, que el bautismo, que la salvación, oiga bien esto porque esto es algo muy interesante. Sin lugar a duda, mis hermanos, que la salvación es el regalo o es el don más grande que Dios ha dado al mundo. Eso no hay ni la menor duda, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dígalo conmigo: la salvación es el regalo más grande que Dios ha dado a todo el mundo. Pero hermanos, el bautismo del Espíritu Santo con el hablar en otras lenguas es el don o el regalo más grande que Dios ha dado a la iglesia. Es muy diferente. La salvación es el don y el regalo más grande que Dios ha dado al mundo, porque el mensaje de salvación es para todos. Como dice el hermano Ramiro Camero, es para Raimundo y para todo el mundo. Pero el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es el regalo más grande, el don más grande que Dios ha dado a la iglesia, no al mundo, a la iglesia. Eso nos debe quedar bien claro a nosotros. Por eso es importante el bautismo del Espíritu Santo. Es una experiencia que Dios ha dado solo a la iglesia, a nosotros como iglesia, no al mundo, a nosotros como iglesia. Es una experiencia incontenible del Espíritu Santo, hermanos, que ya mora en la iglesia. Hermanos, una iglesia sin el Espíritu Santo no funciona. Una iglesia sin el Espíritu Santo no es operante. Una iglesia sin el Espíritu Santo solo es un club de religiosos que se reúnen de vez en cuando simulando adorar a Dios, porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Algunos a esto, hermanos, del bautismo le llaman la liberación del espíritu. Es cuando nuestro espíritu, que es el que nos da vida, se conecta con el Espíritu de Dios. Y cuando esa conexión llega, cuando ese enlace se da, nuestra mente es transformada, nuestro corazón es regenerado, nuestra manera de ser es totalmente transformada en nuevas personas. Se dice, mis amados hermanos, que el bautismo del Espíritu Santo es la inmersión del Espíritu Santo en el creyente. Por eso dice, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados. Por eso nosotros le llamamos así, no es invento de los pentecostales. Eso fue lo que dijo Jesús. Y dijeron ellos, bueno, se quedaron así como
simulando que sí entendían, como muchas veces nos sucede a nosotros, pero el Señor que conoce los corazones les dijo, pero cuando Él venga, recibirán poder. Ese poder, esa fuerza que viene de Dios, de tal manera que ustedes serán totalmente diferentes. Por eso todavía hay algunos creyentes, hermanos, que a donde quiera que van, se avergüenzan de ser cristianos. Se avergüenzan de orar por los alimentos donde quiera que van. Se avergüenzan de ser cristianos y eso es muy peligroso. ¿Se acuerdan lo que Pablo escribió a los romanos? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. A donde quiera que vamos después de ser bautizados, no nos avergonzamos de ser lo que somos y de tener el sello de Dios. ¿Qué sucede, hermanos, cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo? Bueno, recibimos, número 1, identidad. Dígalo conmigo, recibo identidad. Número 2, recibo autoridad. Número 3, recibo revelación. Y número 4, recibo poder. Por eso el Señor le dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Miren, cuando nosotros analizamos este tema con mucho cuidado, el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es un don o es el regalo más grande que Dios ha dado a la iglesia. Pero este se relaciona con la dispersión del evangelio de Jesucristo por todo el mundo y a toda persona. ¿Sabe por qué la iglesia no evangeliza? Porque no está llena del Espíritu Santo. Nos cuesta evangelizar. Si hacemos una evaluación, ¿a cuántos les hablamos de Cristo esta semana? La iglesia está muda. El sastre más poderoso del universo se llama Satanás. Él ha cosido nuestra boca. Es el mejor sastre para que nosotros no hablemos. El día que venga el Espíritu Santo, no cesaremos de hablar. Mire, si quiere continuar conmigo la lectura, dice el verso 32, y las multitud de los que habían creído era de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de ¿qué? De la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Aquí se nos muestra los efectos del bautismo. Por eso la iglesia, por más que intentemos hacer esto o hacer aquello, Roberto, no vamos a llegar a ningún lado, porque yo no tengo la capacidad de moverlos a ustedes. Pero cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, empezamos a movernos y empezamos a hacer las cosas que antes no hacíamos, y empezamos a hablar las cosas que antes no hablábamos, porque el poder de Dios que opere en nosotros nos dará la fuerza, la convicción, nos dará la identidad, nos dará el poder para poder hacer cosas extraordinarias, porque cosas aún mayores que las que hizo Jesús, nosotros haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, el Espíritu Santo es un sello cósmico divino que nos permite tener la certeza de que somos verdaderamente hijos de Dios. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Es un sello cósmico que nos va a dar identidad con Dios. Es algo que solo Dios lo hace, nadie más, ninguna denominación lo hace. El bautismo del Espíritu Santo no es solo de los pentecostales, sino de aquellos que buscan a Dios con todo su corazón. Yo he visto católicos hablando en lenguas. Yo he visto bautistas hablando en lenguas. He oído a metodistas hablando en lenguas. Le llaman oración inspirada, pero es lo mismo. Y es necesario que nosotros nos volvamos a Él. El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es un sello cósmico divino que nos permite tener la certeza de que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, dígalo conmigo, fuerte, más fuerte que se oiga. Nosotros somos hijos de Dios.
Si usted no tiene esa certeza, hoy la puede tener si usted quiere. El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es la señal que nos permite estar seguros de nuestra salvación eterna. El bautismo del Espíritu Santo es la única señal. Dígalo conmigo, el bautismo del Espíritu Santo es la única señal. Es la única señal que nos permite estar seguros de nuestra salvación eterna. Pero el hablar en otras lenguas nos lleva más allá de nuestras propias limitaciones humanas. El hablar en otras lenguas, hermano, nos ayuda en nuestras debilidades. Todos somos débiles, hermano. Dígame usted si no cometemos errores. Todos los días. ¿Quién no resbala? Todos caemos. Somos débiles, hermano. Pablo, el gran paladín, el gran apóstol, decía: miserable de mí, porque lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer lo hago. Miserable, pero hay dentro de mí una ley. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. De igual manera, en Romanos 8:26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quiere leerlo conmigo? Romanos 8:26 dice el apóstol Pablo: de igual manera el Espíritu Santo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sabe qué es lo que debemos hacer, hermanos? Es permanecer. Ya se nos ha dicho mucho: permanecer, perseverar, no desmayar. Que fallamos, fallamos. No, ya no voy a la iglesia, yo ya fallé, ya volví a caer otra vez. Y dice: no hay problema, tú permanece, persevera. La gracia de Dios es mucha. El amor de Dios se mantiene vivo. Y mientras hay vida, hay esperanza. Y el apóstol Pablo nos enseña: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Forma en nosotros la mente de Cristo. El apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo fortalece nuestra fe, según Efesios capítulo 3 versículo 16. Cuando oramos en lenguas, es el Espíritu Santo orando a través de nosotros. ¿Quiere verificar esto conmigo? Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 14. Por eso la importancia de hablar en otras lenguas. ¿Qué decía Pablo con relación al hablar en lenguas? Los que leen la Biblia: yo hablo en lenguas todos los días. Hasta dormido habla uno en lenguas. A veces orando por los alimentos, ora uno en lenguas cuando la presencia de Dios llega a nosotros. Ya lo tiene, capítulo 14, versículo 2. ¿Qué dice ahí? Porque el que habla en lenguas, ¿qué? No habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu que habla, dice. Ahí dice Pablo eso, hermanos, está claro. Hablamos misterios. ¿Sabe que cuando usted y yo hablamos en lenguas no hay interferencia? ¿Se ha fijado que a veces nosotros hablamos en lenguas, hermano? Y hay ciertas interferencias en nuestra mente porque vienen recuerdos pasados a nuestra vida. Pero cuando usted y yo permanecemos en ese hablar en otras lenguas, es un lenguaje que el diablo no tiene interferencia alguna, porque él desconoce ese hablar. El diablo habla todos los idiomas terrenales, pero cuando hablamos en el Espíritu, ahí no entra, él no entiende, porque el que habla en lenguas habla con Dios, y dice Pablo, y habla misterios. Es la única forma en donde podemos entrar en intimidad completa con nuestro Dios. Y hoy más que nunca, hermanos, por todo lo que se viene y por todo lo que estamos viendo y viviendo, la iglesia debe volver al mover del Espíritu Santo con el hablar en otras lenguas. Nosotros creemos en el Espíritu Santo, pero con la evidencia de hablar en otras lenguas. Cuando viene esa revelación gloriosa, hermanos, el Señor Jesús dejará de ser algo incómodo en nosotros. Para algunos el Señor Jesús es algo incómodo, hermano, en el trabajo. Dígame usted si no, cuando fuimos salvos, hermano, hasta los mismos familiares se burlaban de uno. Ahí viene el aleluya.
ya vas a empezar con lo mismo. A través del bautismo del Espíritu Santo recibiremos una revelación profunda acerca de Jesucristo. Jesucristo dejará de ser incómodo para mí. Tenemos que aprender a decir no. Hay propuestas que no son correctas, hermano. No es fácil, hay lucha en nosotros porque, y más cuando estamos ya en el ocaso de la vida, decimos, es que no es fácil, siempre fui así. No cambie, mantengamos firme, levantemos en alto la bandera de que nosotros somos lo que somos gracias a Dios, y que ahora tenemos lo que tenemos gracias a Él, y que ahora somos lo que pensamos y somos lo que decimos, es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, el Señor Jesucristo deja de ser incómodo para nosotros y se convierte la gloria misma en nosotros. Si usted es un buen creyente, lo felicito, pero si no ha probado esa revelación gloriosa, si su vida sigue triste, en agonía y sigue todavía indeciso, yo este día le invito para que reciba el bautismo del Espíritu Santo, porque esto es para todos. La iglesia es el don más grande que Dios ha dado a la iglesia del Señor Jesucristo en todo tiempo. Por eso nadie puede contra ella, porque tiene el poder de Dios. Hermano, el diablo nos puede tirar, pero la mano de Dios nos va a levantar. El diablo nos puede avergonzar, pero Dios nos va a honrar en el momento que menos imagina. La Biblia está pletórica, está llena de esos ejemplos. De la noche a la mañana todo cambia. José estuvo encerrado en una cárcel por muchos años, acusado falsamente, pero en un día todo cambió. Ahora era el segundo en el imperio más poderoso de Egipto y del mundo en su momento. Tú serás después de mí la autoridad, y no habrá nadie, porque ¿quién más sabio que tú, que revela sueños? ¿De dónde venía? Del Espíritu Santo de Dios. Daniel era un estudiante de universidad, pero Dios le revelaba todo lo que acontecía en el mundo. Eso viene del Espíritu Santo de Dios a la iglesia. Vienen revelaciones de lo alto. El Espíritu Santo es el poder más grande que nos revela la gloria de Dios. La iglesia del Señor sin el bautismo en el Espíritu Santo, con el hablar en otras lenguas, jamás podrá ser efectiva. Nunca tendremos éxito. Solo llenos del poder de Dios podremos derrotar a Satanás. Solo llenos del Espíritu Santo podremos sanar a los enfermos. Después de que vino el poder en el aposento alto, que era la casa de Juan Marcos, seguidor de Jesús, la sombra de Pedro iba sanando a los enfermos. Los que estaban endemoniados y poseídos en esas oscuridades de tinieblas eran liberados. Los brujos eran iluminados con el poder de Dios. Y muchos pitonisas y todo tipo de gente que vivía en las tinieblas eran liberados por el poder de Dios, pero con hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo. Solo llenos del Espíritu Santo podremos liberar a los cautivos de las tinieblas. ¿Qué dijo el Señor? ¿Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros? ¿Quién, hermanos? Esta iglesia, esta congregación es del Espíritu Santo, por eso le pertenece al Señor Jesucristo. Yo creo, hermanos, que realmente lo que necesitamos es el bautismo del Espíritu Santo, que es la revelación más gloriosa del Señor Jesucristo en nosotros. Finalizo diciendo que en aquella ocasión, cuando el Señor Jesús dijo estas palabras a esta pequeña reunión de amigos y discípulos, era muy importante lo que les iba a decir. Ellos estaban más preocupados por otras cosas. ¿Restaurarás el reino de Israel? Y le dijo el Señor, no se preocupen por eso, hombre. Déjense de cosas raras y extrañas. Recibirán poder. Recibirán poder. Es más, no salgan de Jerusalén hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo.
Porque Juan bautizó con agua, es cierto, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hay muchas personas, buenas personas, que están atrapadas en un mundo de tinieblas, en un mundo de desesperación, aunque son buenos cristianos, pero no han podido avanzar en su vida como cristianos, como creyentes. Todos los días están luchando constantemente contra ese pecado que les asedia. El bautismo del Espíritu Santo no es la meta, es una puerta. Porque hay quienes piensan que ya bautizados, ya es todo. No, Señor. El bautismo del Espíritu Santo es una puerta para entrar a ese portal cósmico donde somos operantes, donde podemos ir con toda seguridad, con toda autoridad, llevando el Evangelio a aquellos que aún no lo conocen. Y cuando ellos conocen el Evangelio, recibirán esa gracia de Dios y serán salvos. Porque ¿cómo serán salvos si no hay quien les predique? Pero el mensaje debe ser con autoridad. Hoy hay muchos templos en muchas ciudades y en muchas naciones que se están cerrando. Y se oyen las carcajadas del diablo y todos sus seguidores burlándose. Pero viene un derramamiento del Espíritu Santo cual nunca ha habido, porque todavía hay gente que se mantiene orando. Hay luces que se ven desde el portal de Dios, luces de gente, creyentes como usted y como yo, que se mantienen orando en espera de ese día glorioso del arrebatamiento de la iglesia y que se mantienen vigilantes. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesús le dijo a los discípulos que estaban todos tembeleques y todos temerosos? Velad y orad para que no entren en tentación. Manténganse orando. Oración es platicar con Dios, mantener esa relación viva con Dios, sin importar cuál sea nuestra situación. A veces en debilidad caminamos, a veces en pruebas, pero seguimos caminando. En luchas y en pruebas la iglesia jamás se debe detener, porque es la iglesia del Señor. La iglesia no puede continuar así. La iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo. ¿Quiere de ese bautismo del Espíritu Santo? Aleluya. Cierre sus ojos, céntrese en esta palabra y dígale: Espíritu Santo, te necesito. No presuma de que usted cree, no, solo dígale: te necesito, Espíritu Santo.